acompañarnos y seguro que nos vamos a llevar mucho de lo que nos vas a explicar y a contar. Buenísimo, gracias. Dale, Juan Carlos. Bueno, María Andrea Uboldi, mi hermana, es médica, pediatra, infectóloga, pero sobre todo una apasionada en la defensa de la salud pública en general. Ha hecho toda una carrera en esa materia y además docente de grado y posgrado en la universidad. Fue ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Hoy integra el gabinete de expertos en coronavirus del gobierno de Santa Fe y también el gabinete de expertos en vacunas a nivel nacional. Es vuelvo a decir, una excelente profesional, una gran persona y con amplios conocimientos en la materia. Y bueno, nos parece para los empresarios de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los del conurbano y el AMBA, que son hoy los protagonistas de la cuarentena, muy importante su aporte en todo lo que es el trabajo diario en coronavirus. Así que bueno, lo más importante es escucharla a ella, simplemente los dejo con María Andrea Uboldi. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias. Es mi hermano, pero también para contarles una intimidad, es mi padrino, así que es un doble lujo. Bueno, un poco la idea, estuve yo acompañándolos con algunas sugerencias. A mí me parecía que en este contexto algunos temas van a estar, a lo mejor ustedes ya los conocen, pero los vamos a ratificar o reafirmar, y hay nueva evidencia y hay algunos conceptos que pueden ayudar, sobre todo a quién estudiar, para qué estudiar, con qué metodología, porque también hay mucho abuso en este momento también por la situación de ofertas y el tema de diagnóstico, y hay mucha presión también que puede venir por el lado de sindicato, de la propia gente, y también hay algunos errores o conceptos que no son adecuados. Así que me pareció trabajar con herramientas para el trabajo diario, era una posibilidad para esta charla. Vamos a intentar que pase, que suele ocurrir. No pasa. Bueno. Aguanten un minuto, vamos a volver a compartir. La tecnología es complicada. Bueno. A ver si podemos con esta. Bueno, básicamente para todos nosotros, ¿por qué esta enfermedad tiene tanta importancia? ¿Por qué este virus ha sido tan raro o con tanto impacto? Es un virus nuevo, por lo tanto, lo que hay que conocer es que el 100% de la población mundial no tiene anticuerpos para el virus. Así que va la mala noticia para todos, que no vamos a poder escapar de este virus, salvo cuando venga la vacuna, con alguna estrategia preventiva. Y por otro lado, hay muchas no certezas con respecto a cómo se transmite. Cada vez más empieza a tener más peso la transmisión interhumana y menos peso la transmisión por contacto, porque muchas de las evidencias que surgieron se pensaron a partir de otros virus anteriores, que fueron los que surgieron en Oriente, que ustedes habrán escuchado como SARS y como MERS. Entonces mucha de la evidencia no es de este virus en sí, sino que se utilizó la experiencia anterior, y sobre todo no hay estrategia preventiva. La diferencia con H1N1 de la gripe es que teníamos ahí la posibilidad de utilizar una droga ya probada, que era el oseltamivir, y ahora no hay nada preventivo. Por ahora, lo positivo que yo tomo es que tenemos experiencia de otros países para ver qué les fue bien y qué les fue mal. Un poco para entender las fases, porque hablamos un montón de fases, y por ahí para los que no están en el área de la epidemiología es complejo. Este nuevo agente se introduce en un ambiente y por el vínculo persona a persona va a desarrollar la posibilidad de infección. De modo que la cuarentena y distanciamiento social lo que tratan de hacer es enlentecer la transmisión, no la vamos a poder evitar, y de acuerdo a cómo haya trabajado el sistema de salud para pesquisa rápida de los casos y control de los contactos, vamos a tener o ampliación y amplificación de los contactos, y luego de esta amplificación, cuando el virus se va encontrando con cierta barrera que la forman las personas que ya tuvieron la enfermedad, la disminución de la transmisión,
que es el ciclo de la mayoría de las enfermedades. Y quiero detenerme en los escenarios, porque también es diferente de acuerdo a donde uno viva. Tenemos los casos importados, que ya quedan muy pocos, son aquellos que vinieron, pero uno puede decir de una localidad que tiene un caso importado, cuando el caso no es de la localidad, sino que vino, por ejemplo, alguien que viniera de Cava, por ejemplo, a Rosario. Para Rosario ese caso va a ser importado. Lo segundo es transmisión local, cuando uno puede identificar dentro de un territorio algunos contactos, y habla de transmisión por conglomerados, cuando uno identifica el sitio que es el punto de origen en común de la gente, por ejemplo el baby shower, por ejemplo los velatorios, por ejemplo una empresa o una institución de salud. Y el punto mayor es el fracaso de la contención, que es la transmisión comunitaria. Aquí ya el virus se escapó, no lo pudimos contener, no pudimos hacer ninguna barrera que evitara el contagio, y en este contexto no es posible identificar de quién me contagio. Y cualquiera de las personas, independientemente de las estrategias de prevención, se pueden poner en contacto con el virus, y por eso es lo que en este momento estamos teniendo en algunos lugares del país, en conurbano y en Cava, y también por ejemplo en Chaco, donde ya la cadena de transmisión se pierde y ya la estrategia preventiva va atrás del virus y no adelante como en los casos anteriores. Bueno, solo para marcar que lo que dice la OMS, que por ahora dice que funcionaría, es que es un virus que se transmite por gotitas que son muy chiquititas y que por el peso caen al suelo. Sí está ok con que me transmito hasta otra persona cara a cara. Y acá va el primer mensaje: la transmisión sin duda es cara a cara, no habiendo respetado la distancia, y entra por nariz, por conjuntiva, por boca, mientras que los contactos a través de manos contaminadas está también como fuerte, y queda como para ver a futuro qué pasa con lo que nosotros llamamos los fomites, las superficies, los elementos, si realmente todo este ritual que estamos haciendo de limpiar la verdura, limpiarnos los zapatos, limpiarnos los elementos que tocamos, realmente es clave, o sigue siendo nada más que el contacto interhumano importante. Con respecto al impacto, ¿cómo uno mide impacto de enfermedad? Lo mide por la capacidad de transmisibilidad, cuánto de contagioso es el virus, o lo mide por la gravedad, cuánta gente se va a internar o cuánta gente va a morir. Un poco para que ustedes vean la gravedad que está en este cuadro, quería marcarles que la gravedad es muy baja, la letalidad por debajo de los 60 años, de aproximadamente 0,1, 0,5, pero se comienza a incrementar a partir de los 60, teniendo una letalidad de 1,3, y a partir de que aumentamos año a año, la letalidad llega en los casos de las personas de 80 años a un 15%, que es una letalidad muy alta. Esto en el mundo, y esto va a estar modificado para que también se comprenda por la precocidad con que la gente consulte. Cuanto más precoz la gente llega al sistema de salud es mejor. Y por otro lado, esto que no se nombra en los medios, pero también hay que saberlo, depende de la calidad de la terapia intensiva que tengo. Cuanto mejor es la terapia intensiva, mejores son los respiradores, mejor es el personal que está entrenado para trabajar, porque el manejo de este paciente es un paciente muy complejo, con un modo de intubación y de ventilación diferente, mejores son los resultados. Mientras que cuando accedo tarde, el sistema está muy sobrecargado, no me atienden a tiempo y la terapia es mala, los resultados de mortalidad son peores. Igual la buena noticia es que Argentina está hoy con una letalidad que es los que murieron confirmados sobre los que fueron confirmados de 1,9. Esto es una letalidad muy buena y es la mejor por ahora de Latinoamérica. Y con respecto a la transmisibilidad, es la mayor incertidumbre que les mencionaba antes. Aquí ustedes tienen la capacidad de contagio del virus para comprenderlo o situarlo con el famoso RO, que es la posibilidad de infectar a otros, y este virus tiene un 1,5 a 3, es decir que por cada persona sintomática yo contagio a 3. Fíjense que para sarampión, por ejemplo, que hoy también les doy la noticia, se acabó de cerrar el brote de sarampión en conurbano y en provincia de Buenos Aires. La capacidad de transmisión del virus de sarampión es 16. ¿Por qué? Porque es un virus que persiste en el ambiente. Por cada infectado de sarampión, 16 se llevan puesto el sarampión, mientras que acá es solamente 3. Por lo tanto, lo que se repite a veces en la televisión, muy contagioso, muy contagioso, muy contagioso, no es tan así, sino que es solo contagio a 3. El tema es los hábitos, las costumbres o las cuestiones que cada uno de nosotros tenemos en esta vida diaria que lo hacen que sea más contagioso. Bueno, lo que más se ha hablado son de los síntomas. Es un cuadro casi que presenta fiebre, ahora se ha bajado a 37,5 la definición de caso, tos, sensación de cuerpo pesado. Hay muchas sensaciones particulares como sensaciones de sofocones
que la gente tiene con temperatura normal, sensación de mucho cansancio, con mucho dolor de masa muscular, eso es muy característico. También puede haber dolor de garganta y también puede haber pérdida del olfato y del gusto, que esto es lo último que ha surgido. Pero en el caso de los adultos mayores, para que ustedes comprendan la situación de geriátricos, el adulto mayor no presenta en general fiebre, no presenta en general estos síntomas, y entonces en el adulto mayor los síntomas son que esté más apático, que no quiera comer, que esté más quieto, o algunas manifestaciones neurológicas como que ingrese a una institución de salud, por ejemplo, por una pérdida de conciencia o por una pérdida por un momento de desconexión. La mala noticia que ya ahora tenemos es que este virus, a pesar de presentar síntomas, hay un gran pool de personas presintomáticas, es decir, que hoy están sin síntomas y mañana lo van a desarrollar y que son contagiadores, y por otro lado hay un pool importante de personas que son asintomáticas, que aunque la carga, o sea, la concentración del virus que tienen en secreciones no es tan altas, contagian y transmiten la enfermedad. Y hay una particularidad especial de algunas personas que se llaman supercontagiadores, que son personas que tienen mucha concentración del virus en secreciones, que en un espacio físico pueden contagiar a más de 3 personas, a muchas más. Y han sido los brotes, por ejemplo, de velorios o de baby shower o de situaciones particulares. La característica de pescarse o no pescarse el virus todavía es incierta, pareciera ser que tenemos algo diferente. Hay ahora evidencia de que quizá los que tenemos el grupo 0 estamos más protegidos, mientras los que tienen el grupo A son más susceptibles al virus, y así es la piel, el color de la piel, las características genéticas, que seguramente hagan que nosotros nos contagiemos o no. Tal es así que cuando uno tiene una pareja con la que convive y hace colecho y comparte secreciones, la chance de que uno sea positivo, si mi pareja es positiva, es solo de un 25%, o sea que no el 100% de la persona conviviente estrecha se va a contagiar el virus, y la verdad que uno no sabe bien por qué. Con respecto a la clínica, sigue el perfil igual, así que esto es una tranquilidad. La mayoría de la gente va a tener un cuadro leve, que no va a tener mayor sintomatología, solo un porcentaje de un 14% requieren internación y solo un 5% es crítico, algunos de ellos requieren respirador. ¿Y cómo contener esas formas de presentación clínica? Para las leves y moderadas es el aislamiento y distanciamiento social, la estrategia. Las formas moderadas a severas requieren oxígeno y las formas críticas requieren, sí, unidades de cuidado intensivo con respiradores. Andrea. Sí. Perdóname, porque sí. Nosotros no estamos viendo la filmina, yo no te quería interrumpir porque venías muy bien con la perdón. y no quería interrumpirte, pero bueno, por eso. Fíjate que tenés ahí habilitar edición en el medio, arriba, en la franja amarilla. ¿Habilitar edición? Habilitar edición. Espérame, que volví a compartir pantalla. ¿Habilitar edición? ¿En el PowerPoint? No lo tengo... Porque vos debes estar viendo el PowerPoint en pantalla completa, nosotros lo estamos viendo... Claro, a ver. Pero díganme porque yo estaba muy embalada, pero no me... No, por eso yo no te quería interrumpir, perdón a todos, pero que estábamos todos tan entusiasmados con lo que estabas hablando. A ver ahí. Ahí, volvé de vuelta. Ok. ¿Ahí? No. Ahí está, ahora anda a pantalla completa. A ver ahí. ¿Ahí? ¿Sí? Ahora sí, ahora pasala, a ver. Ahí está. Ahí estamos. Ahora Perfecto. sí. Bueno, No, gracias, mil disculpas. No, por favor. La presentación, entonces les decía, las formas leves son la mayoría, las formas que requieren hospitalización y los cuidados críticos un 5%. Y esta es muy interesante para decir qué hacemos con los leves, que es el aislamiento o distanciamiento, qué hacemos con las formas severas, que sería la terapia con oxígeno, porque un órgano choque del virus es el pulmón, y otros requieren, los pocos, terapia intensiva. Esto es para marcarles por qué estaba tan preocupado Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y por qué la medida de distanciamiento se tomó. Esta es una curva que muestra en verde nivel de seguridad, en amarillo un momento de cierta alerta, y en rojo o en anaranjado un momento de criticidad. Y lo que ustedes ven acá en negrito es el comportamiento de las infecciones respiratorias. Pero básicamente siempre la semana 25 epidemiológica, que es fines de junio y principios de julio, las 2 primeras de julio, históricamente en Argentina son el momento del desborde del sistema de salud. O
sea que está estudiado que todos los años, para fin de junio y las 2 primeras de julio, el sistema de salud no le alcanzan las camas de terapia intensiva para gripe en general o para neumonías. Entonces, por eso, cuando Ciudad de Buenos Aires y provincia empiezan a ver el incremento de los casos y se empiezan a acercar a la semana 26, tenían que cerrar sí o sí, sin saber si íbamos a desbordar o no, pero teniendo la experiencia que todos los años, en este momento, las camas se tornan críticas por el nivel de ocupación de pacientes con patología respiratoria. Lo bueno es que este año la gripe, las infecciones respiratorias por otros virus y la internación por neumonía están muy baja, es decir, que hay un fenómeno que se llama que el virus ocupa el lugar de otros virus y por lo tanto todo lo que está teniendo Ciudad de Buenos Aires, provincia y el resto del país es todo COVID, y en el resto de los lugares del país la ocupación está relativamente baja porque no hay otra patología severa relacionada con respiratorio. Por supuesto que en la medida que las provincias tienen abierto sus fases A3 o A4, lo que ustedes van a tener es un consumo de cama crítica por accidente de tránsito o por patologías porque la gente se mueve. Cosa que cuando uno encierra a la población y evita que se mueva, disminuye violencia, disminuye herida de arma de fuego, disminuye accidente de tránsito, que estos también ocupan camas críticas. Bueno, y esto es súper interesante por las situaciones que se les pueden presentar, no se asusten, pero es para marcarle cómo es la lógica del virus en el cuerpo de la persona. 2 semanas antes de que uno va a tener la clínica o el periodo de incubación, que son aproximadamente 14 días, este sería el virus, en los presintomáticos, salvo bien cercano al momento del inicio de síntomas, ustedes no van a encontrar en una prueba de PCR el virus presente. O sea que cuando uno le quiere tomar la muestra a una persona por exudado, por el hisopado de PCR, si lo toma en personas asintomáticas o presintomáticas, es altamente probable que dé negativo, y no significa que esa persona perdió la posibilidad de ser positivo después, sino que la técnica de encontrar las secreciones, el virus en las secreciones, es muy baja cuando la persona no tiene casi síntomas. Se considera que 2 días antes, ustedes van a ver la línea roja, 2 días antes generalmente, y el momento del inicio de los síntomas hasta 4 días posteriores, es el mejor momento para la toma de muestra, y ahí van a tener una PCR que puede ser positiva. Y pasado esos primeros 5 a 7 días, si yo llego tarde y alguien viene con un cuadro de 10 días de evolución de tos, que yo le haga una PCR me va a dar negativa, pero no significa que la persona no tiene el virus, sino no tiene el virus en las secreciones porque bajó y comienza a tener lo que se llama los anticuerpos a través de otra técnica de detección. Entonces, los momentos de la toma de las muestras son re importantes y tienen que ver con conocer la incubación del periodo de tiempo del virus y los síntomas de la gente, porque un resultado negativo de una PCR no dice nada si yo no lo relaciono con cuánto tiempo de incubación tuvo, o si tuvo o no tuvo síntomas. Y esto muchas veces es el peor error que cometemos en la premura de estudiar, a lo mejor a nuestros empleados, sin saber o sin recordar el tiempo de incubación que necesitamos para poder tomar una muestra. Por eso en general muchas veces ustedes habrán tenido las circunstancias de que a partir de un caso confirmado, al contacto se le estudia a las 72 horas o a los 5 días, o sea, dejando pasar entre 3 y 5 días del contacto para que realmente la concentración del virus en secreciones sea importante. Esta PCR está relacionada con tener que estudiar a pacientes que tengan síntomas, porque se sabe que cuando yo tengo síntomas, la concentración de virus en las secreciones es mayor. Y es adecuado que uno tenga una cantidad de pruebas en Argentina que estén cercanas al 10 o al 15%. Porque si tengo, como están teniendo ahora, 40%, significa que es tal la circulación que tengo que se me escapa un montón de gente que no la logré estudiar. Y eso es lo que se repite por los opinólogos que por ahí escuchan ustedes, pero que tienen razón, que necesitamos más testeos, porque en la medida que testeemos más, podemos contener más gente y achicar un poco los que se están escapando. Entonces, la PCR la puedo hacer cuando la persona tiene síntomas, y atención que una PCR negativa puede ser porque la hice muy precoz o puede ser porque la hice muy tarde. O sea que un resultado negativo de una muestra no es igual a decir que la persona está sana, sino que es una prueba negativa que tendré que ver si la persona la tomé en el tiempo adecuado.
Por otro lado, cuando esta prueba es positiva, me confirma la situación de COVID, y si es negativa, debo ver cuál es la situación de la persona. Lo otro que está en este momento evidenciándose es que no se sabe por qué, pero algunos de nosotros somos excretores prolongados del virus. O sea que una persona puede haber sido positiva y puede tardar a lo mejor 30 días, 40 días en seguir teniendo fragmentos del virus en las secreciones. Y si yo lo estudio a la semana, a los 14 días, a los 20 días, a los 25, resulta ser que sigue siendo positivo. Por eso, en general, la persona que tiene síntomas leves, actualmente en Argentina, no se pide una PCR de control. Yo soy positivo, me mandan a aislamiento, y al cabo de completar mi periodo de distanciamiento y de aislamiento, regreso a trabajar sin PCR. Pero sí se pide el resultado para aquellos que han estado muy graves, o para el personal de salud, porque básicamente los que han estado más graves, con más fiebre, tienen más carga viral, más concentración de virus, y serían, por ahora, más contagiadores. Y lo nuevo que surgió, porque está dando vueltas ahora y que seguramente van a tener ofertas, es el testeo de anticuerpos, es decir, hacerles pruebas a la gente para encontrar la evidencia del virus, no por el virus en sí, sino por la respuesta de cada ser humano formando anticuerpos. Estos test de anticuerpos están trayendo algunos dolores de cabeza, porque hay algunas cuestiones que quiero comentarles. Primero, este virus provoca un impacto interesante en los glóbulos blancos, y hay algunas personas que hacen lo que se llama una especie de eclipse del sistema de defensas, y por lo tanto no forman anticuerpos evidentes, es decir, tuvieron la PCR positiva, pero cuando yo los estudio después, no formaron los anticuerpos. Aparentemente lo van a hacer lentamente. Entonces, cuando estamos reclutando ahora personas que tuvieron la enfermedad para que se transformen en donantes de plasma, encontramos que solo entre un 20 y un 30% de estas personas pueden ser donantes, algunos porque su condición, por edad o por características de enfermedad de base, no pueden ser donantes de sangre en general, pero otros porque no tienen anticuerpos detectables a pesar de haber padecido la enfermedad. Entonces, si uno quisiera buscar estos anticuerpos para saber si tuve la enfermedad o si llegué tarde con sintomatología, se recomienda que nunca antes de los 15 días de haber tenido los síntomas los sometan a una prueba de anticuerpos, y que sepan que el resultado hay que interpretarlo a la luz de la técnica que se usó, que esté validada y de acuerdo a las características de la persona. A futuro, los países, cuando pasan el momento del pico, lo que hacen es testeo de anticuerpos, y han encontrado en general muchos de los países que ya están liberando sus actividades, que solo el 10% de la población tiene anticuerpos positivos. Lo que tampoco se sabe es si realmente son solo los anticuerpos los que nos dan evidencia de que nosotros estamos protegidos, porque hay una otra parte del cuerpo que se llama la inmunidad celular, que no es mediada por anticuerpos, que es parte del sistema inmune, que también nos defiende. Entonces, pareciera ser que la gente, hay un grupo que tiene anticuerpos y hay otro grupo que no tiene anticuerpos, pero esos que no tienen anticuerpos, aparentemente también algunos están protegidos. Cuento esta historia porque cuando venga la implementación de la vacuna, es altamente probable que Argentina defina que los que tienen anticuerpos evidentes no se vacunen, y que aquellos que no tienen anticuerpos se vacunen, sabiendo aún que algunos de los que no tienen anticuerpos seguramente estuvieron protegidos. Complejo este virus. Bueno, y este cuadro les queda por si alguna vez tienen algunos problemas con algún personal que fue positivo, por ejemplo, por el estudio de la nariz, y resulta ser que los anticuerpos vinieron negativos. Esto está diciendo que es muy precoz la infección y que todavía no tuvo tiempo de formar anticuerpos. En la medida que avanzamos, los anticuerpos empiezan a positivizar y están marcando que la enfermedad está en progresión. En primeras etapas me quedo con el virus, buscándolo en las secreciones respiratorias, y a medida que avanzo en el tiempo necesito buscar anticuerpos, sabiendo la limitación que les comenté. Bueno, y lo más importante para la práctica de ustedes va a ser saber que frente a un caso confirmado, la recomendación es que se tiene que aislar, que ese aislamiento se debe hacer de acuerdo a las características de la persona, y que esta persona no va a poder volver a trabajar hasta que no tenga el alta de la autoridad sanitaria, que está vinculada con no necesitar un estudio de PCR de control, y sí volver cuando esté sin síntomas y hayan pasado 14 días. Pero lo más interesante es buscar, como vimos en algunas experiencias que yo compartí con ustedes, los contactos estrechos.
que son aquellas personas que están cara a cara con un caso de COVID positivo por más de 15 minutos, sin estrategia de protección, compartieron un espacio físico con una distancia menor a 2 metros. Estas personas son las que hay que identificar, y acá lo que necesitamos es trabajar con un vínculo de confianza con los empleados, porque acá están marcando una ruptura de la recomendación que ustedes tienen en las normas de seguridad. Es decir, tengo que encontrar que el empleado diga que salió a fumar con el otro, o que en el espacio de refrigerio fueron juntos y se sacó la protección facial, o que compartieron un vaso o compartieron un plato, y esos son las personas que tenemos que aislar. Los otros contactos, que son los que rápidamente aparecen, el que pasó por adelante, el vigilante que le parece que lo tocó o que lo vio, bueno, son los otros tipos de contactos, y aquí el riesgo es mucho menor. Entonces, frente a un caso confirmado por PCR, buscamos los contactos estrechos, y la medida más importante, recuerden estas palabras, es que esta gente se vaya a aislamiento domiciliario por 14 días. Con esta gente no hace falta, si están sin síntomas, hacer ningún tipo de estudio, porque lo que nosotros necesitamos es sacarlo del circuito de trabajo, porque esta persona es la que puede, al cabo de 5 a 7 días, empezar a ser contagiante. Y con los otros contactos y con las otras áreas de la empresa, reforzar las normas y las medidas de limpieza. Para que ustedes vean y que les queda, es muy interesante para comprender la cinética de lo que ocurre cuando se te escapan los contactos. Esta es una persona A que está infectada, este es un periodo de incubación, tuvo síntomas, y esta persona circuló y no se aisló recién acá. En este interín que estuvo sin aislarse, se contactó con otras 2 personas, y a partir de estas 2 personas se desarrollan los síntomas. La persona B, que la rastreé perfecta y la encontré rápidamente, seguramente no contagió a casi nadie, pero fíjense que la persona C tiene un rastreo negativo, no la encontramos nunca, y siguió siendo la que contagió al resto. Entonces, la propuesta que tienen muchos países y que tiene la Organización Mundial de la Salud es que para convivir con este virus hay que identificar rápidamente al infectado, y hay que trabajar con equipos muy potentes que salgan a terreno a rastrear los contactos y a encontrarlos. En algunos países lo que están utilizando son rastreo por GPS o rastreo por app de los celulares, para poder encontrar rápidamente los contactos, y una alarma que les dice nivel de seguridad, riesgo o urgente aislamiento. Aquí les mostré, que es una información, cómo las plataformas de Google y distintas plataformas están tratando de pensar cómo colaborar en el rastreo, en la identificación de los contactos, porque aislando y encerrando, por así decirlo, a cada uno de los contactos, uno logra la transmisión. Se dice que yo tengo que encontrar aproximadamente al 70% de las personas que estuvieron en contacto con un caso confirmado, para lograr que sea una circulación local, con una circulación por conglomerados, pero que no tenga circulación comunitaria. Y entonces ese contacto estrecho, que dijimos ahí, es el que tiene el contacto físico. Esto necesita sentarse, ya sea por área de recursos humanos o el área que ustedes tengan, para que la gente se sincere quién realmente estuvo en contacto. Para eso sirven los protocolos que ustedes usaron, para que la gente tenga una cantidad de personal que esté trabajando que no sea el 100%, para que tengan distancia entre los espacios para trabajar, para que usen las mascarillas faciales. Y la otra cuestión que también se está poniendo mucho en contexto es utilizar lo que se llaman las burbujas, o los pactos o acuerdos entre personas. De modo que en el horario de refrigerio yo hago una pauta de que 5 personas juntas siempre son las que van al refrigerio juntas, las identifico y las nominalizo, para que si una de esas 5 personas se transforma en un caso, rápidamente las otras 4 las tengo identificadas, que son las que pueden tener un contacto más cercano, aún manteniendo la distancia. A futuro, los países están trabajando con estos pactos de confianza entre amigos, o pactos de confianza o burbujas entre familiares, para que sean los que puedan ir juntos al cine, juntos en el auto, juntos a comer o juntos a un bar. Y respecto al contacto estrecho, se mantiene en aislamiento durante 14 días. Si no puede mantener el aislamiento, hay que llevarlo probablemente a un espacio donde pueda estar separado de su familia. Se tiene que hacer un autocontrol de la temperatura y de la sintomatología, y en general los contactos estrechos se estudian por PCR solamente si presentan síntomas, y allí está el sistema de salud periódicamente llamándolos para que se controlen. Mientras que los contactos de bajo riesgo
solamente son aquellas personas que no tuvieron contacto estrecho y en general no se les pide que reporten la sintomatología. De modo que el contacto estrecho, que es lo que ustedes pueden tener de los empleados, se hace aislamiento domiciliario, y si presenta síntomas, ahí sí se estudia, mientras que si no presenta síntomas, completa el aislamiento 14 días y no hace falta hacer ningún tipo de estudio. En el caso de que sea positivo, se estudia, y si este es positivo, pasa a ser un caso, y a partir de este caso, busco los contactos de este segundo caso. Bueno, los espacios físicos y este famoso tema de que todo el mundo quiere la gran desinfección, cada vez tiene menos rol el tema de la desinfección. Está claro que hay que limpiar con detergente y desinfectar con lavandina los productos que ustedes saben que están habilitados con las distintas concentraciones, y es la recomendación de los espacios comunes y cerrados. Y con respecto a las estrategias de prevención, sigue siendo la recomendación de los 2 metros de distancia, la recomendación de toser, estornudar, cubrirse la nariz y la boca, utilizar el barbijo casero, que en realidad es para evitarle al otro una barrera, tratando de disminuir la posibilidad de que un asintomático contagie, no tocarse la cara, desinfectar las superficies, perdón, y por supuesto que si uno no se siente bien, tiene que quedarse en casa para controlar sus síntomas, y por supuesto el famoso lavado de manos, que con agua y jabón no reemplaza de ninguna manera el alcohol gel. Solo para un poco dejar después espacio si quieren preguntar, me parece que las claves son que ustedes diseñen los protocolos, que los practiquen y que los refuercen. A mí me parece que el mover o usar los protocolos hace que tengamos cierta seguridad de cómo será si aparece un caso. El segundo aspecto que hay que trabajar mucho y que estamos trabajando a partir de los medios de comunicación es generar confianza con la gente. La gente no quiere decir que está enfermo, en algunos casos no quiere decir que alguien vino de otro lado. La gente que nos pasó ahora, sobre todo con el gremio camioneros, que muchos están en negro y por lo tanto no quieren referir que viajaron para no perder el trabajo. Hay mucha estigmatización de la sociedad sobre los casos sospechosos y confirmados. La gente los ve como el malo, el que se contagió, quieren, digamos, por redes sociales o suben información. Hay una serie de audios terribles con respecto a la historia y de vida personal de cada una de estas personas. Y yo digo que paradójicamente a los casos confirmados que estigmatizamos y perseguimos, les tenemos que pedir por favor que vayan a donar plasma, porque una de las estrategias de control y de disminuir la posibilidad de complicaciones está siendo el plasma de convalecientes. Así que digo, los estigmatizamos y los perseguimos, pero luego son las personas que necesitamos para que donen para nosotros o por alguien de la familia. La clave está en la rápida identificación de los contactos estrechos. Ahí todo lo que tengamos de asignado, nominalizado, habiendo hecho cohortes para el trabajo, sabiendo en qué lugar se desempeñan, conociendo quiénes comparten o quiénes van juntos al refrigerio o quiénes entran en un determinado turno, ayuda un montón. El aislamiento de los casos y contactos estrechos es importante, y como fundamental, esta es una pandemia que ha impactado muchísimo en la televisión y en los medios de comunicación, así que me parece que como experiencia positiva, anticiparse con información a los empleados, a los gremios y a los medios con un comunicado de la empresa, siempre ayuda más que llegar tarde y que sea el medio de comunicación que diga que en tal empresa hay un caso sospechoso. Siempre las redes funcionan muy rápido, pero que uno se anticipe y le cuente a la gente que están investigando un caso, que están trabajando, cuáles son las medidas que se han tomado y cuáles son las recomendaciones, y sobre todo el contacto precoz con la autoridad sanitaria para que los acompañe en el control, la identificación y la búsqueda de los nexos, me parece que es fundamental. Así que bueno, era un poco esta la idea de presentarles algunas de las ideas fuertes que hay, y si quieren y a ustedes les parece, el espacio es para que puedan sacarse algunas dudas o algunas preguntas. Muchas gracias. Doctora, muy clara, la verdad, una explicación buenísimo. Ojalá que todos los que la estamos viendo cumplamos con todos estos requisitos. Así que vas a tomar las preguntas vos, Juan Carlos, Silvio, ¿quién va a manejar esto? Como quieran. Sí, Juan Carlos. Acá Alejandra Mocholi Sí.
quiere hacer alguna pregunta. Dale. Hola, ¿cómo te va, Andrea? Un ¿Qué tal? ¿Cómo gusto. estás? Soy de las que escucha a tu hermano hablar de vos. Te digo. No me quedó claro el tema de cuando hablaste de la vacuna, dijiste que la vacuna, de aparecer la vacuna se iba a implementar sobre personas que no tuviesen los anticuerpos. ¿Cómo se va a hacer para detectar eso? Porque Sí. supongo que no va a ser fácil. No, primero la propuesta, hay 3 vacunas, no toqué tema vacunas, pero digamos es interesante, Ale. Hay 3 vacunas candidatas muy fuertes. Una es una candidata de Oxford, que es una vacuna en base a una estructura de otro virus que se llama adenovirus de chimpancé, no se asusten, pero el material genético está ahí y ellos ya están haciendo pruebas, hicieron un acuerdo con Brasil para una prueba en 5.000 personas de aplicación. Cuando uno va a implementar, bueno, la segunda candidata es una vacuna de Pfizer, bueno, Brasil lo que hizo como muy anticipado, que esperemos que Argentina lo pueda hacer, Brasil siempre participa de estudios y lo que hace es, la compra de vacunas las hace con una cláusula de transferencia de tecnología. O sea que Brasil en Fiocruz, que es la planta más grande que tiene de vacunas, ya está trabajando para pensar que cuando compre la vacuna van a estar en condiciones de producirla y ellos necesitan tener gobernanza por el volumen de población que tienen. La segunda candidata muy rápida que está también es la de Pfizer, que es la americana, es una vacuna a partir de lo que se llama un ARN mensajero, una cosa muy técnica, una vacuna que no hay ninguna vacuna de este tipo, así que es una vacuna nueva. Y ellos ya están muy avanzados. Entonces, cuando vos tenés que probar una vacuna, lo primero que Argentina va a tener que definir es a quién va a vacunar. Y si va a vacunar a personas de riesgo, y ese riesgo, ¿cómo lo va a valorar? ¿Lo va a valorar como riesgo productivo? ¿Lo va a pensar como un riesgo general? ¿Lo va a pensar para personal de salud? ¿Lo va a pensar para adultos mayores? Y acá realmente va a ser una vacuna destinada a algunos grupos, porque tenés que tomar esta decisión de cuál es el objetivo. Y para eso lo que se suele hacer previamente se llaman estudios seroepidemiológicos, es decir, te saco sangre y veo si tenés anticuerpos o no para el virus. Los anticuerpos para este virus pareciera ser que algunos dicen que duran pocos, pero por la experiencia de los otros virus parecerían durar aproximadamente 2 años. Pero ello que yo marcaba, no solo el anticuerpo marca que estás protegida, pero es la única evidencia que por ahora hay. Entonces, seguramente Argentina, suponete que decide que va a vacunar al personal de salud inicialmente de terapia intensiva. Debería primero saber si esa gente tuvo la enfermedad o no, por ejemplo, a partir de que estuvieran registrados con una prueba positiva de exudado, y a los que no saben si tuvieron la enfermedad les saca sangre, y los que son positivos los marca como protegidos, y solo vacuna al remanente de los negativos. O sea que siempre la implementación de una vacuna, para que ustedes comprendan, no es tan rápido como tener la vacuna. Uno tiene que después saber cuánto volumen de gente voy a tener para vacunar, a qué gente voy a vacunar y cómo voy a hacer la selección de a cuál sí o cuál no. Sin duda, para que todos sepamos, no es una vacuna para todos. Va a ser una vacuna como para la gripe, que uno la usa para gente de riesgo, pero acá también va a haber que hacer la disquisición si vamos a priorizar la productividad de las personas, entre 60 y 70, por ejemplo, o las personas de edad avanzada, que uno sabe que tienen ya más comorbilidades y que tienen más riesgo de morir, o las personas recluidas solo en geriátricos, donde vos tenés un mayor problema del sistema de salud y de cada una de esas personas. Así que es un desafío interesante. Nosotros ya comenzamos a trabajar desde una Comisión Nacional de Inmunizaciones para empezar a pensar cuáles pueden ser las estrategias a futuro para Argentina y las distintas propuestas para elevárselas al gobierno. Gracias, Andrea. Guillermo Anso tenía una pregunta. Sí, Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. sí. No, mi pregunta, y por ahí era para reflexión para nosotros a través de la Federación. Nosotros la semana pasada acá como Cámara de Comercio e Industria de Embragado acompañamos un proyecto de ordenanza de una concejal para adherir al proyecto también que se presentó en la Cámara de la provincia por el tema que vemos, lo que más resultado ha dado hasta ahora es la donación de plasma. Y me parece que nosotros a través de la red de la Federación con las 240 cámaras y que todas las cámaras de la provincia de Buenos Aires acompañar una campaña de donación, me parece que hoy, hasta que esté todo, como decía la doctora, el tema de la vacuna, es lo más importante que se ha hecho hasta ahora, y lo vimos ahí, por ejemplo, con el intendente de ahí que tiene Alberto Martínez Aurralde, acá también con internados que han tenido en el hospital 2 casos que tuvimos,
el tema del plasma fue lo más rápido para desocupar esas camas que tanto se van a necesitar. Entonces me parece que sería para nosotros una cuestión, como siempre colaboramos y estamos insertos a través de la federación y las cámaras con la comunidad y colaborando, me parecería adherir a esta ley provincial por el tema de donación de plasma y hacer lo mismo en cada localidad. Me parece que sería un aporte muy importante de acá, porque esto va a perdurar todo el año hasta que esté la vacuna, y es como decía la doctora también, sobre todo el tema, hablan de la vacuna cuando esté la vacuna, pero después de ahí hay que ver quiénes se van a vacunar primero, y esto calculamos que hasta el año que viene, por lo menos el primer semestre, no va a haber nada resuelto. Entonces me parece, hoy aprovechando, yo lo había pensado en ese momento, pero cuando iba a estar tu hermana, Juan Carlos, digo, estamos todos en familia, todos FEBA, como reflexión, estaba bueno por ahí hacer un aporte, salir de la gremial empresaria, y como siempre estamos tan comprometidos, me parece armar algo de eso sería muy bueno, por ahí contar con el respaldo. Ahí me parece, solo Guillermo, como una observación. Con respecto al tema del plasma, que es con lo mismo que con el tema de donación de sangre, lo que hay que poder hacer es facilitarle a la gente la donación, porque digo, la donación es una donación especial, para que ustedes sepan, se llama plasmaféresis, o sea que lo conectamos a una máquina a la persona, no se puede hacer en su domicilio, no se puede hacer en un espacio de un, por ejemplo, de un negocio, como hacemos la extracción de sangre, porque es una máquina especial y necesita ser en el sistema de salud. Entonces la persona se tiene que trasladar a ese lugar, tiene que tener un tiempo ahí, estar dispuesta a estar. Previo a esto hay que hacerle unos análisis de sangre, hay que sacarle anticuerpos para ver si son positivos, o sea, que significa un transcurrir, y por ahí la persona no va porque no tiene transporte, o porque no puede, no porque no quiere dar. Entonces quizá desde las comunas, o trabajándolo como vos planteabas, es este acompañamiento, cómo hacer para que la gente pueda donar y le facilites un poco la vida. Digo, pensemos que hay gente que pasó la enfermedad y que ahora le estamos pidiendo que otra vez vuelva a los hospitales o a los sanatorios, vuelva a reencontrarse con su historia de la enfermedad, pero que también se tiene que trasladar, y que no todos los lugares en el país tienen la infraestructura para plasmaféresis. Esto significa que le saco sangre, le devuelvo a la gente los glóbulos rojos, le devuelvo con solución fisiológica y me quedo con la parte líquida, que es el plasma, que también necesitamos tener mucho pool de donantes, porque vos vas a tener también que trabajar con las incompatibilidades del grupo sanguíneo y demás. Y la otra experiencia, ya para contarte que está muy avanzada, es la posibilidad de conseguir como un antisuero. Eso se está haciendo en Malbrán, se inocula al caballo el virus, el caballo produce anticuerpos y se prepararían como anticuerpos en frasquitos. Esto ya se hace, por ejemplo, para el botulismo o para otras enfermedades, y entonces esa especie de concentrado de anticuerpos parece ser también muy promisorio. Estas son las dos estrategias que por ahora están funcionando, porque el resto de la medicación, los antivirales, no estarían teniendo los resultados esperados. Sí están teniendo resultados esperados, por ejemplo, los corticoides, que al principio de la historia de esta enfermedad estaban contraindicados y ahora están recomendados. Gracias, Andrea. Carlos Catorini. Carlos. Bueno, mientras esperamos a Carlos, Sergio Iriarte. Hola, buenas tardes. Hola. Excelente, excelente la aplicación. Gracias. Tengo una cosita con el tema del plasma. El asunto del plasma, dijiste que solo el 20% de la gente que está, que se contagió, sirve el plasma de esa gente. Sí. Si yo con eso, con esa cantidad, ¿qué logro? Aparte, me parece que es un tratamiento que no está, que no es estándar, y decir, bueno, esto cura el coronavirus. Bien. Sergio, sí, la cuestión es así. Los primeros estudios de plasma los tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe por Instituto Maistegui.
Entonces ellos lograron validar las unidades de plasma que necesitas para antagonizar el virus. Eso está muy estudiado con el plasma de fiebre hemorrágica argentina, y los donantes donan anualmente plasma, y es un tratamiento que logró disminuir la mortalidad, la letalidad, de un 30% al 1%. Eso está demostrado por ese plasma. Ahora, este plasma, entonces, en la experiencia de Maiztegui se usó para el ébola, porque para ébola se usa plasma también, y también se pensó para este virus. En Estados Unidos, la clínica Mayo, que es una clínica muy reconocida en el mundo, utiliza el plasma, e inicialmente, como ellos los atravesó la pandemia, usaban el plasma a ciegas, sin dosar anticuerpos, o sea, aún transfundiendo plasma, sin saber si la persona que era donante de plasma tenía o no tenía anticuerpos, porque no tuvieron tiempo de estudiar los anticuerpos. Argentina tiene 2 estudios en curso, uno muy interesante, que lo está llevando adelante el doctor Pollack, que es un pediatra infectólogo, que trabaja en la Fundación Infant con mucho desarrollo de investigación en virus respiratorios, y ellos están tratando de probar la efectividad, es decir, realmente con un estudio científico, a un grupo le dan plasma común y a un grupo le dan plasma de convalecientes, ¿sí? Con determinadas características de criterios de inclusión. En un momento el plasma se usó solo para el paciente grave en respirador, pero ahora, conociendo más el virus, se sabe que cuanto antes yo le dé al paciente los anticuerpos, logro que no progrese a insuficiencia respiratoria y logro muchas veces evitar que entre a terapia. Los mejores resultados son antes de ingresar a terapia, pero en la mayoría de los pacientes no se usa solo el plasma, sino que se acompañan con corticoides y otras medidas. Entonces, hay un estudio, 2 estudios en curso, y esos estudios van a poder demostrar si realmente el plasma es efectivo, y esos estudios te van a ayudar a decir a qué día se lo pongo y con qué características del paciente. Por ejemplo, paciente que al tercer día de evolución desarrolla dificultad para respirar, cuando le pones el saturómetro, que es el aparatito en el dedo, satura mal o bajo, tiene una placa alterada, ya recibe plasma. Entonces, estos 2 estudios están muy avanzados, y con el volumen de pacientes de provincia de Buenos Aires y ciudad, se va a terminar el estudio. Hay resultados muy promisorios, pero como vos bien decís, en este momento los estudios están tratando de generar evidencia, porque seguramente va a ser Argentina la que tenga más evidencia con respecto al plasma, porque el resto de los países se usó como compasivo, no habiendo nada para ofrecer, lo usamos igual, y ahí vos no podés generar evidencia de un tratamiento. Cada plasma, digamos, la cantidad de donantes de plasma también depende de la edad de la persona, porque por encima de los 65 años, en general no llamamos a que la gente done sangre tampoco. Si la persona tiene una enfermedad de base o toma determinados medicamentos, tampoco puede ser a lo mejor candidata, pero cada 250 centímetros de plasma se pueden utilizar en una vez, y a las 12 horas se puede repetir en una segunda infusión. Muy Gracias. bien. Una cosita más. Perdón. Una sola nada más. Hay una certeza, como todo, con este virus, ¿no? No se puede hablar de certeza. Que es ojo, nariz y oído. Por ahí es donde entra el aislamiento. Oído no. ¿Cómo? El oído es una cámara cerrada. Perdón, no. El oído lo estaba sumando yo. Ojo, nariz y boca, perdón. Sí. El oído lo estaba sumando yo. Que no sé. Ojo, nariz y boca. Y que el aislamiento es la única vacuna que tenemos en este momento. Eso significaría que si yo logro separar ojo, nariz y boca del resto, sería casi imposible que me contagie. Sí, es correcto tu razonamiento. Por eso yo te marqué la contagiosidad del virus, porque hay un concepto erróneo de que el virus es muy contagioso. Nuestras conductas lo hacen más contagioso. ¿Por qué China lo limita rápidamente? Porque China no se besan, no se tocan, no se abrazan. Nosotros tenemos una cuestión vincular al ser latinos muy fuerte, y eso hace que se complique. Pero es correcto lo que vos decís. Si yo pudiera siempre, las 24 horas del día, con todos, incluso con los de mi familia, los del trabajo, los del transporte, los vecinos y los lugares donde voy a comprar, mantener una distancia o separarme
por una placa de acetato que la tenga puesta permanentemente, yo disminuyo muchísimo el riesgo, no me voy a contagiar. Pero ¿qué pasa, Sergio? Yo digo que soy personal de salud, uso la máscara de acetato para atender al paciente, pero cuando me voy a almorzar con un compañero y me siento al lado del compañero y charlo, sin la máscara de acetato. Y mi compañero, yo no sé con quién estuvo o qué pasó en su familia. Entonces, las transmisiones horizontales dentro del sistema de salud o dentro de las empresas están vinculadas con que en algún momento yo me saco la protección facial. Y ahí es donde tengo el contagio. Entonces, el modo de trabajar con los protocolos y que vos refuerces y practiques en los lugares donde no ha habido casos, que la gente se tiene que cuidar ella, que la placa de acetato te separa del resto de la gente, digo, es más útil una placa de acetato que un barbijo casero, porque el barbijo casero ese no retiene las partículas. Sin embargo, digo, en salud jamás nosotros usamos placas cascos de acetato en la historia, porque usábamos los barbijos. Sin embargo, ahora todos tienen que trabajar con esa placa, porque vos tenés la seguridad de que aunque te escupan, te vomiten, te tosan, todo patina. Y las manos sí tenemos mucha más habilidad para haberlas lavado, y que uno se las lava frecuentemente, y después la ropa, los camisolines, el tipo de protección que te pones en la ropa, es muchísimo menos frecuente, salvo que vos tengas que atender un politraumatismo que te salpicó sangre por todos lados. Pero es correcto lo que vos decís, si yo lograra instaurar en la gente la conciencia social de cómo cuidarse, de qué ponerse, y de que se permanentemente los hábitos los incorporara, abro más rápido las actividades. Gracias. Carlos Catorini. Sí, bueno, muchas gracias. Muy clara tu exposición, Andrea. Hace unos días, en una reunión, surgió el tema de digamos, esta profundización del aislamiento en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y planteábamos algunas inquietudes relacionadas con la posibilidad de sugerir a las autoridades algún tipo de medida que vaya más a la base del problema, al inicio del problema, y que haga que, digamos, más adelante no tengamos que seguir pensando en medidas como las tan generales como las que se están planteando ahora. Bueno, vos mencionaste algunas, como por ejemplo esto que acabas de decir de la máscara para algunos casos, y también el tema de las aplicaciones de los teléfonos celulares que permiten tener un rastreo más inmediato de la situación de cada uno. Referido a eso, ¿hay algo que nosotros podamos plantear? Porque el tema es que la salida de todo esto va a ser muy larga y hay sectores que se les va a hacer terriblemente difícil poder superar esa situación. Entonces, vos, ¿en qué sugerirías en ese sentido? Sí, yo, Carlos, quiero contar algo que también me parece que todos lo sabemos y que es una verdad que uno ya la conoce. Las decisiones que uno toma como gestor tienen costo político. Entonces digo, estos momentos en cada una de estas decisiones están muy valoradas por las recomendaciones técnicas, pero también hay una decisión política que uno tiene que tomar sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Yo creo que el país no aguanta más cierre porque económicamente no va a poder arrancar, y entonces todo este tiempo que tenemos, los lugares sobre todo que no tienen un impacto tan grande, tienen que practicar distintas estrategias o propuestas. Yo rescato que la mayoría de los contagios no se presentan en las fábricas o en las empresas que tienen buenos protocolos, pero sí se presentan en la institución de salud porque no tuvimos demasiado tiempo para quizá, o muchos lugares no tuvieron los insumos para vestirse adecuadamente. Entonces digo, si yo tengo protocolos, si yo tengo que poder insistir que si cubro los protocolos y que tengo un aislamiento oportuno, puedo seguir desarrollando la actividad con un grupo de gente que tenga como de reserva, si se me queman 4 o 5 empleados a la vez y tengo que recambiarlos,
y que si esos empleados yo trabajo para aislarlos y buscar los contactos rápidamente, con buenos sistemas de registro que ustedes tengan y demás, si hago estos espacios por los cuales 5 van juntos a desayunar o 5 entran en un determinado turno y demás, y los tengo bien nominalizados, identificados, tengo que poder avanzar y salir, porque va a ser así durante mucho tiempo, y si no encuentro estrategias de rastreo, y si el acceso al test o al diagnóstico no se avanza y se flexibiliza, digo, hay mucha expectativa con los test que se han producido en Argentina y los queremos tener accesibles para que uno los haga cuando corresponden, para que vos puedas tomar decisiones. Yo creo que el empuje va a estar con ideas creativas de propuestas que se puedan hacer desde los ámbitos empresariales, porque el transcurrir es no hay modo de no salir, y hay que salir, digamos, la mayor seguridad la tenés cuando estemos todos encerrados, pero esa seguridad no puede ser de por vida. Entonces hay que poder salir con propuestas, con protocolos, con contactos, con organizaciones, con desarrollos, digo, de tecnologías que te permitan identificar rápidamente a la gente, con mensajes de texto que se puedan mandar, que a lo mejor no sea la app tan desarrollada como lo de los ingleses, pero un mensaje que diga, atención, usted pertenece al grupo fulano, reporte, venciendo esta gran grieta que tenemos que hace que la gente piense que si tenés una app te van a sacar toda la información de toda tu vida. Me parece que hay que poder encontrar algunos modos de nueva normalidad que estén protocolizados y que uno asegure que se hace responsable de la decisión que toma en la empresa o en la localidad, y que de ese modo podamos mejorar lo económico, porque si no, digamos, el gran peligro es que la gente no aguante esta situación digamos, de medidas, y que haya un gran escape descontrolado, y ese gran escape descontrolado no te ayuda a todo lo que aprendiste hasta ahora. O sea que todas las propuestas, desde la tecnología, desde los protocolos que ustedes tengan, me parece que deben ser elevadas para consideración, para pensar pruebas pilotos, ensayos, que permitan que puedan arrancar. Gracias, Andrés. Bien, Roberto bien, Maceri ahora. ¿Querías agregar algo, Carlos? Roberto Maceri. Sí, perdón. Dale, Carlos. Bueno, no, el tema, básicamente mi pregunta iba orientada a que dentro de lo que son las plantas industriales, esto es mucho más manejable y directamente depende de nosotros. Lo que pasa en las comunidades ya hay una cuestión mucho más amplia, con implicancias políticas, etc. Ocurre que de forma muy, muy cercana nos afecta lo que pasa a nivel comercial. Porque si los comercios están cerrados, las industrias no tenemos tampoco tantas posibilidades comerciales, más en una economía, en la situación que está hoy la economía argentina. Entonces, digamos, el tema sería qué podemos plantear a nivel comunitario como medidas para poder avanzar en que no se mantenga este esquema de cierres tan masivos. Tan estrictos. Sí, a nivel comunitario, bueno, los japoneses desarrollaron sus 3C, que las van a leer por ahí en la bibliografía. Ellos dicen que si uno logra evitar los grandes conglomerados, por las letras en inglés, la cercanía y digamos, mucha gente cercana y en espacios cerrados, los riesgos disminuyen un montón. Entonces digo, lo que vos planteás de los negocios, yo he visto muchísimos protocolos y la verdad que la gente se ha podido adaptar. Creo que, si vos me preguntás, la sensación que yo tengo es que el gran inconveniente que tuvo Argentina fue esta coincidencia del incremento de los casos con este momento epidemiológico que yo les mostré de la semana 26. Si todos los años a mí el sistema de salud me explota y este año tengo un virus nuevo, qué difícil era mantenerse abierto en este momento cuando te incrementaban los casos. Yo creo que este virus pasado, este momento 17
digamos, de esta cuarentena nueva para Ciudad de Buenos Aires y para provincia, se tienen que empezar a flexibilizar. Hoy incluso el ministro Goyan, a mí me llamaron por una declaración que él dice que si ellos abren en provincia de Buenos Aires va a explotar Rosario. No, deberíamos poder trabajar en conjunto con protocolos para que si aparecen casos los encontremos rápido. Esto implica un equipo de rastreadores muy potentes, más allá de las terapias. Creo que también el eje tiene que ser, tenemos que tener terapias intensivas, pero tenemos que tener equipos que encuentren a la gente rápido, la autoaíslen, la puedan estudiar y que haya test para todos los que necesitan ser estudiados. Creo que esa es digamos, lo que uno tiene que pedir para poder reabrir los ambientes comerciales, y hay una cuota muy grande que depende de la gente, cómo convencemos a la gente que el autocuidado es de la gente. Cada historia de conglomerado que ocurre es alguien que vino a un velorio, es alguien que se juntó en un baby shower, digo, y eso es cada persona que no toma o no asume la responsabilidad de que el impacto de lo que ocurra frente a esta transmisión es más allá de tu familia, porque digo, uno de los últimos que tuvimos fue una persona, un empresario, que estuvo con su hija en un baby shower, la hija fue a parir ya positiva para COVID, esto implica toda una estructura del sistema de salud, un bebé recién nacido que fue positivo, digo, un montón de caminos que no se logran medir. Yo creo que hay que plantear que hay que seguir fortaleciendo los protocolos, que hay que asumir cada uno el rol empresarial, el rol industrial, la gente, los municipios y las comunas y los responsables, sean los concejales o los intendentes, de que tenés que probar, empezar a salir, y que el resultado que ocurra de que se te incrementan los casos o que aparecen más casos, no es porque trabajaste horrible, es porque es la dinámica de este virus, como está pasando en otros países, y habrá que achicar o agrandar sectorizado, pero no toda una masa grande, porque si no es imposible desarrollar ninguna producción y ninguna actividad. Gracias, André. Ahora Roberto Masseri, después Carlos Capelletti y después Mani Gámbaro. No lo escucho, Roberto. El micrófono. Ahí estoy, sí, gracias, perdón. Bueno, felicitaciones, te decía, por la charla, muy agradecido. Tengo 2 o 3 dudas. La primera, por una lastimadura o por alguna herida, ¿entra el virus? No, tendrías que tener mucha mala suerte, Roberto, de tener la herida justo a la altura de la caída de la gota, de una escupida o de una tos. Pero no hay ninguna evidencia en el mundo de que entre por heridas. Perfecto. Sí, digo, ¿Ah? sí, perdóname, sí, para considerar que si yo me someto a una cirugía en una institución de salud, el virus puede ser una infección intrahospitalaria, que me va a llegar a mí no por la herida de la cirugía, sino por el ambiente hospitalario. Ah, perfecto. Bueno, las otras cosas que duda que tengo es, si lo tomás en una empresa o mismo en un comercio, ¿cuánto tiempo dura el virus activo una vez que una persona lo despide y llega a una superficie? Digamos, en una empresa vos tenés trabajos que son en serie, un operario hace una parte de una pieza en su sector, lo deriva por la línea y lo toma otro que está a 3 metros. No tienen cercanía, pero hay un contacto. Mismo aquel que va a un comercio y se prueba una ropa, todo ese tipo de cosas. ¿Está estudiado? ¿Se sabe cuánto tiempo dura el virus de acuerdo a la superficie? No. Los estudios que ustedes van a ver y que si quieren después se los paso, están hechos con otro virus, con el SARS-CoV-1, no con el SARS-CoV-2. Es decir, que no son estudios específicos de este virus, y lo que sí se sabe es que digamos, que esta vía de contagio, del contacto sobre superficies, es la menos evidente como fuerte. Tendría que yo toser sobre mis manos, luego colocar las manos, luego tener determinadas condiciones de humedad, temperatura, viento y demás, para que persistan. Lo que se dice, o que la Organización Mundial de la Salud, digo, que ahora está muy discutida, te refieren en los materiales, es que depende si es plástico, si es cartón y demás, podrían tener algunas pocas horas y algunos pueden sobrevivir 24 horas o un poco más.
pero la verdad que la gente se haya contagiado, evidentemente de haber tocado, o con un momento se dijo de un lápiz labial que me puse, bueno, ahí vos decís, ¿cómo no compartiste la cara con cara? ¿Cómo decís que solo el lápiz labial donde quedó el virus concentrado y no es la cara del otro que se acercó a pintarte los labios? Entonces, lo que sí está muy demostrado y tan fuerte es que para salud es muy fuerte, es el contacto cara con cara, o sea, que no tenerle tanto, o sea, las normas de seguridad hay que seguirlas en las empresas, pero el mayor tema es el contacto, y sobre todo, quien tiene más inóculo de virus es el bien sintomático, o sea, que instar que la gente que está resfriada, si tiene síntomas, no venga a trabajar. Perfecto, y una duda más que la tengo desde siempre. A ver. Cuando se habla de la gente de una determinada edad hacia arriba, que empiezan los riesgos de letalidad. Pero cuando te dan los índices, no te dicen uno que tenía 80 años, o 90, o 60, o 40, pero no te dicen si tenía una patología previa, qué problema tenía, porque hay personas que tienen 60, 70, 80, están perfectamente de salud, no tienen nada, no tienen. Y bueno, eso, y no se dice realmente. Entonces, si es porque alguien tenía ya algo que lo predisponía a que el virus lo ataque con mucho más fuerza, no tenga su organismo resistencias a eso, o es porque propiamente por la edad. Bueno, hay una evidencia para los que somos mayores de 50, una mala noticia, que se llama inmunosenescencia. Es el envejecimiento del sistema de defensas. Todos, en la medida que crecemos, volvemos a un estado en el cual tenemos más susceptibilidad a tener enfermedades que no pueden ser reguladas por el sistema inmune. Por eso después de los 50 la incidencia de cáncer aumenta, después de los 50 las enfermedades autoinmunes aumentan, y por eso por encima de los 50 las personas pueden tener más riesgo de complicaciones o de muerte por gripe o por COVID. De hecho, que Roberto, es real que una persona puede tener 90 y no tener nada más y sobrevivir a este virus. No es que el 100% de los de 70 o más van a morir, pero ahí las dos variables son el estado general de la persona, quiero esto que se entienda bien, las personas que están alojadas en geriátricos o en residencia, su estado de salud, la verdad que es muy precario. La mayoría han tenido accidentes cerebrovasculares, tienen trastornos cardiovasculares, tienen problemas de deglución, tienen problemas pulmonares. Entonces, cuanto más factores le vas agregando, tengo 70 años, soy diabético, soy insuficiente renal, tengo un problema pulmonar, wow, es un combo, pero no para el COVID, para cualquier infección respiratoria, porque cualquier bicho que entra y que altera tu mecánica de respirar, repercute en el riñón, repercute en el corazón y vas a necesitar un respirador. Todas estas personas lo que sí sabemos es que tenían edad avanzada, la media o la mediana que tenemos de muerte es de 70 y pico en Argentina, y todos tenían por lo menos una o más comorbilidades, que es esto. Que en realidad también, Roberto, cuando vos llegás a los 90 que no seas hipertenso es rarísimo. Llegar a los 90 y no ser hipertenso es como que te sacaste la lotería. No, porque pero 90 te lo firmo acá yo, Claro, bueno, nuestra madre tiene 91 y solo tiene hipertensión, pero bueno, es muy raro, la mayoría de la gente o está anticoagulada, o tiene otros, o ha tenido cirugías previas, entonces está muy, muy relacionado con eso. Sí es verdad, que no lo mencioné, pero que hay un factor terrible sobre el cual deberemos trabajar, que es la obesidad. El sobrepeso y la obesidad, importante, sí es un factor de riesgo para el joven. Los menores de 50 que tienen exceso de peso, les va muy mal con esta enfermedad. Bueno, gracias Andrea. Carlos Capelletti, después Mani Gámbaro y después José Luis Zanini. Y ahí cerramos, porque si no... Sí, tenemos que ir a correr. Claro. Los runners. Gracias, Andrea. Muy clara la exposición. Consulta, tenemos dos realidades totalmente distintas en la provincia, del interior al conurbano. Sí. Y en realidad aquí en el interior, yo soy de Junín, los casos se cuentan de 1, 2, en esa dimensión. Estás medio cerca del venado, te digo. Pero también es una ciudad bastante sanitaria y hace unos días apareció un artículo en el diario que iban a empezar a traer algunos pacientes del conurbano. Y bueno, se armó un poco de revuelo socialmente. Digo, ¿hay alguna
relación directa entre pacientes que vengan a un centro asistencial y la no contagiosidad de la ciudad? Digamos, el sistema de salud es solidario y permanentemente vos intercambiás pacientes con las provincias. Digo, Junín intercambia con Venado y con provincia de Santa Fe, y bueno, San Nicolás con Rosario. El tema es que teniendo una situación que significara que Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo provincia de Buenos Aires, que es al que más miedo le tenemos por la fragilidad del sistema de salud de provincia, digamos, que tuviera una necesidad de camas de respirador, ¿podría uno como ciudadano oponerse a recibir a una persona que necesita un respirador cuando tengo respiradores y equipos de terapia vacantes en un lugar? La verdad que no es ser solidarios. Y ahí lo que hay que trabajar es pensar quizá en dispositivos para que el personal de salud se aloje en hoteles y no vuelva a su casa, para pensar los turnos del personal de salud que esté abocado a trabajar y que se cuide más, ver que tengan todos los elementos de protección personal, pero no existiría un riesgo per se si las medidas de bioseguridad de salud están, y debería ser una respuesta solidaria de cada ciudad, que si faltan respiradores para salvar algunas vidas, la verdad que los pudiéramos ofrecer. Gracias. Mani. Buenas noches, gracias Andrea por tu exposición muy clara y muy concreta. Yo quiero hacerte una consulta en cuanto a los protocolos y en cuanto al funcionamiento de una empresa. Sí. Nosotros tenemos nuestra cámara en el conurbano, en Morón, sí. Tenemos obviamente mucho riesgo potencial de los trabajadores y nosotros de traer el bicho a la fábrica. El caso concreto es el siguiente: tenemos muchas empresas también que tienen hasta 15 empleados, y cuando empiezan a restar la gente mayor de edad o con alguna patología que no pueden venir, quedan planteles reducidos, que no hay posibilidad de armar turnos rotativos y demás. Es decir, tienen que trabajar en un solo turno en estas circunstancias, y coincido con vos y eso es lo que transmitimos nosotros siempre: muchachos, pongámosle el pecho, vayamos para adelante, hay que enfrentarlo. Ahora, ¿cómo enfrenta esa empresa, por ejemplo, si tiene algún caso positivo en esa masa de gente, que por ahí ponele que sean 10, que obviamente están separados entre sí y demás, pero debería cerrar, debería hacer un protocolo por cuántos días, cómo aislarlo? La pregunta pasa por ese lado, Andrea, por favor. Sí. Mani, la verdad que lo que primero la gente quiere es que vos cierres el lugar, pero la gente quiere que vos cierres porque es como una medida de superseguridad. Yo siempre cuento, que ustedes habrán pasado, que cuando hay una meningitis en una escuela, todo el mundo quiere cerrarla para desinfección, pero en realidad cierran la escuela y la gente queda fuera de la escuela, y el peligro es la gente que quedó fuera de la escuela y no la escuela. Y acá sería lo mismo. Lo que hay que trabajar con los empleados y con los sindicatos es que el problema no está en la empresa, sino que está en las personas que están entrando o saliendo de esa empresa, y que lo que yo tengo que hacer es una buena identificación en conjunto, con un sinceramiento, de quiénes realmente tienen riesgo. Digo, si en esa hay, primero por el área donde vos trabajás, la respuesta que uno ya tiene que tener es que seguramente a nuestra empresa va a llegar un caso, porque habiendo circulación en la comunidad, yo soy parte de la comunidad, y no es la empresa el problema, es la comunidad el problema. La empresa está inserta en una comunidad donde ya la circulación no se pudo contener. Por lo tanto, hoy, mañana o pasado, en algún momento te va a llegar. Y lo que yo tengo que lograr es sinceramiento, que la gente, antes de ir a trabajar, chequee su estado de salud. Es difícil, pero hay que pedirle. Fíjate antes de venir, si te dolió la garganta, si te dolió algo, si tuviste algo, y si esto ocurriera, está bueno que te comuniques antes de ingresar, porque una vez ingresado, ya tenés la posibilidad de que contagie. Entonces, la autopercepción de la gente, yo hoy hablaba con Lalo y le decía, es propio de cada uno. Si te duele la garganta, te duele la cabeza, te duele el cuerpo. No hay ningún médico que te pueda identificar el dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, porque es una sensación. Entonces digo, que la gente se autoperciba, a ver si le pasó algo, y que vea si en casa o en el barrio hay alguien enfermo, porque esta comunicación transparente, fluida, te ayuda, porque digo,
Si hoy yo no estoy enfermo, pero me entero que el vecino de al lado, que es al que le compro, están todos con coronavirus en la casa, y yo le compro a él, y bueno, te tengo que avisar, mira, che, en mi barrio hay alguien así, ¿tendré algún riesgo o no? ¿Qué es lo que hace la app de los chinos o la app que hacen los ingleses? La app por cercanía te dice, tu vecino de al lado está con coronavirus, atente que vos estás en riesgo. Entonces esa es la primera medida. Y la segunda, una buena reunión planteando, el que se tiene que ir es el que está con síntomas, y los que nos digan que realmente en algún momento no cumplieron la distancia, también se tienen que ir por 14 días. El resto de la fábrica no tiene por qué cerrar, salvo que vos no tengas empleado o gente de backup, pero si no, no debería cerrar porque la institución en sí no es el problema, son las personas vivas. Digo, un ejemplo terrible, pero voy a contar. El muerto ya no respira. La chance de que el muerto te contagie es bajísima. Ahora, el protocolo que se ha armado está más vinculado con la capacidad de las áreas de función y de sepelios que por el muerto en sí, porque ¿cuánta secreción va a tener el muerto que te pueda contagiar cuando ya no respira? Si la respiración es la que contagia. Entonces digo, hay una serie de preconceptos que los tenemos como muy incorporados, que es difícil, pero es la confianza, es contar lo que te pasó, es no tener miedo a decir, es realmente contar que no cumplí las medidas de seguridad y que no voy a ser sancionado, pero tengo que contarlo porque así protejo a la empresa y protejo mi fuente de trabajo. En esto el sindicato te va a pedir hisopados al 100%, y vas a contestarle con la filmina que si hisopas a todos el 100% este día, vas a gastar entre 10.000 y 15.000 pesos por persona, o menos si te hacen una oferta, y que vas a hisopar a gente que te va a venir negativo, y que igual a esa gente, si la consideraste sos caso con contacto estrecho, se tienen que ir 14 días a la casa, pero se tienen que ir a la casa sin trabajar y no pueden salir para nada. Gracias, Andrés. Queda José Luis Zanini y antes un chat de Genaro García respecto a si hay que hacer hisopado en los preocupacionales. No, la verdad que no hay que hacer hisopado en los preocupacionales, y también hay que trabajar con un pedido que están haciendo los sanatorios. Cuando a veces la persona ingresa al sanatorio por una cirugía y demás, le piden un hisopado previo. La verdad que esto no se lo cubre la obra social, y no hay ninguna disposición o norma que indique que la persona se tiene que hisopar previo. El personal de salud tiene que estar vestido como si todos fueran COVID, y en el caso de los preocupacionales es una declaración jurada que no deberías tomarle el hisopado, salvo que vos digas, estoy haciendo el preocupacional a Andrea, que es la hermana de Pedro, que sabemos que Pedro está con COVID. Bueno, ya Claro. Ese preocupacional es un contacto estrecho, y no es el preocupacional, sino el contacto estrecho lo que define el estudio. Gracias. José Luis, por ahora. Yo quería preguntarte si todos los positivos COVID son potenciales donantes de plasma, o hay alguna restricción para eso. José Luis, en principio lo que yo conté, la donación de plasma es igual que la donación de sangre. Tenés que tener determinada edad, y en el caso de plasma lo que se pide es las mujeres no haber tenido embarazo o no haber tenido abortos, por el tema de la posibilidad de algún tipo de incompatibilidad de RH o autoanticuerpos que se hubieran generado que le puedas transfundir a la persona. Así que hay una serie de criterios que tienen los bancos, pero en principio llamamos a toda la gente que fue positiva que se acerque, y después ahí se verá la situación de cada uno para ver los anticuerpos y ver si puede ser donante o no. Bueno, perdón, muchas gracias. Y otra preguntita que me quedó, porque esto lo escuché, y en realidad más vale pasar por tonto una vez y no hacerlo toda la vida. No. El grupo sanguíneo dicen que tiene alguna mayor incidencia el grupo A que el 0. ¿Hay algo de cierto en eso? Es así, José Luis, esa es una última investigación que surgió. Habría un factor protector para los que son grupo 0 y habría una mayor susceptibilidad para los que son grupo A. Pero eso es parte de la genética, o sea, no se sabe por qué, pero también no se sabe por qué hay gente que se contagia y gente que no. Eso tampoco se sabe. Sí, las etnias, algunas etnias, por ejemplo, como la gente negra o la gente hispana,
tuvo mayor incidencia de complicación y de contagio en Estados Unidos, pero digo, también ahí te planteas socialmente cómo vive quizá el negro o el hispano americano y cómo es el acceso al sistema de salud en Estados Unidos de la etnia minoría, ¿no? Entonces no es solo la etnia, sino que algunos factores. Yo hoy estuve viendo los datos de India, que venía como muy raro, muy callado, y la verdad que India explotó, porque parecía que ellos tenían algún cierto factor protector que algunos planteaban que pudiera estar vinculado con la alimentación. Si la alimentación con más vegetales y menos carne podía influir, pero bueno, India está horrible ahora, así que parece que la alimentación no está. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Andrea, y le vamos a dejar a Alberto Caale que cierre la charla. Bueno, gracias Andrea. El presidente tiene asesoras, vamos a decirle mujeres. Este presidente te necesita en la federación, porque la verdad que fue un lujo, pero vos sabés que yo estuve prestando atención y cada uno que hizo una pregunta se tocó la cara. Y no sé por qué, a mí me pica todo el día la cara. Es increíble. Pero antes no me pasaba o por ahí no me daba cuenta. Pero qué importante es todo lo que nos dijiste hoy, nos hiciste ver lo que tenemos que hacer para evitar, digamos, un alto porcentaje de contagio. Eso es. Pero hemos escuchado por distintos canales de televisión, la verdad, muchas infectólogas que nos decían, y que tú eres asesor del presidente, pero tu claridad fue espectacular. La verdad, te felicito, te agradecemos y te vamos a contar con vos. Ya te comprometo, porque como decía Anso, a lo mejor Guillermo, sería bueno que la responsabilidad social empresaria también trabaje en esto. Pero es como vos decís, no es fácil, no podemos salir en lo que no conocemos. Yo escuchaba, un minuto te voy a sacar, a Martín Insaurralde, que es el intendente de Loma de Zamora. Yo soy de Loma de Zamora, y él decía lo mismo que decías vos. O sea, que era muy importante el tema de los antibióticos. ¿Dijiste? Los antibióticos, ¿no? Corticoides. Los corticoides, que era muy importante. Él dice que lo empezaron a atender, después le dieron corticoides y después recién ya probaron con el plasma. O sea que la verdad que fue muy claro y es muy probable que te volvamos a invitar para alguna otra charla. Muchísimas gracias. Y Juan Carlos, la verdad, te superó. Vos sos bueno, pero te superó. Andrea, sabés más que Juan Carlos de impuestos. Gracias a todos los que participaron. Bueno, gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, Andrea, y a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno, gracias, Andrea. Gracias. Gracias, Andrea. Chao. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Chau, chau. Gracias, muchas gracias, Andrea. Daniel, ¿hay un asado ahí atrás? No, todavía no, sí. ¿Eh? Hoy no. ¿Hay Hoy un no. asadito? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Chorizo? Ya vamos a hacer asadito acá, ya vamos a juntar, si Dios quiere. Vale. Hola, Horacio. Bueno. Hola, Alberto. ¿Cómo te va, Horacio? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, bárbaro. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, hasta luego. Excelente, chicas. Bueno, muy listo. bueno, ¿eh? Buenísimo. No hizo falta que estés, exceptuando lo de la presentación. Después, genial. Sí, no sabes, yo no la quería interrumpir, me daba cosa Ay, decirle, pero... Sí, a Sí, todos yo nos pasaba tampoco, lo pero mismo. llegó un momento que, bueno, que dije... Había que pobre, decirle. Había puesto en el chat, uno Sí, había una puesto chica. que no se veía la... Sí, yo le mandé a pero mí estaba tan enchufada, ¿viste? Estaba Sí, yo le contándolo escribí en tan el chat bien. a ella también y no. Y No la no me podía daba cortar. para cortarla. Y Bueno, intenté dejamos de grabar, ¿no? meterme, pero no podía. Sí, deja de grabar.